En la primera parte de la actividad, lo primero que tenemos que resolver es determinar la fórmula que se utiliza para obtener la recta tangente de una función. Tal cual aquí como lo dice la fórmula, lo único que tenemos que hacer para obtener la recta tangente de cualquier función es obtener la función, que en este caso sería x cuadrada menos 4x más 1. Y la forma en la que obtendríamos la tangente sería aplicar y menos y a la 1, que es igual a la pendiente de x menos x. Esta es la fórmula para obtener la recta tangente. Para nuestro siguiente ejercicio tendremos que encontrar el mínimo y máximo valor relativo de una función. En este caso lo primero que tenemos que hacer es plantear la función, que en este caso es 8x al cubo menos 5x al cuadrado menos 3x. Hacemos la primera derivada de la función, obtenemos que la primera derivada de la función es 24x al cuadrado menos 10x menos 3. Como 3 es una constante, se elimina. Dividimos, dividimos 24 entre 10 y lo que nos entrega que la primera derivada de la pendiente es 2.4x cuadrada menos x es igual a 0. En este caso procederemos a analizar los diferentes teoremas que propusieron algunos de los grandes matemáticos de la historia. El primero que veremos es el teorema de Rowley. Nos indica que si tenemos una función continua en un intervalo abierto entre a y b y las derivables en un intervalo cerrado entre a y b, podemos decir que existe un valor en el que el intervalo c existe entre a y b y el cual la derivada es diferente a 0. Si una función f es continua en un intervalo cerrado a y b, diferenciable entre el intervalo abierto a y b, y la función evaluada en el punto es igual a la función evaluada en b cuando existe un número c, que es mayor a y menor a b, implica entonces que la primera derivada de la función evaluada en c es igual a 0. Eso es lo que nos quiere decir el teorema de Rowley. Este puede contener un máximo o mínimo en C al evaluar la función en el intervalo entre A y B. Continuando ahora analizaremos el teorema de Cauchy, que dice que sean f y g dos funciones continuas en el intervalo a y b y derivables en el mismo intervalo a y b, entonces existe un punto x0 tal que x es menor que a, pero x es mayor que b, y cumple con esta fórmula. La función evaluada en b menos la función evaluada en a en producto con la primera derivada de la función g evaluada en x0 es igual a la primera derivada de la función evaluada en x0 en producto con la resta de la función g evaluada en b menos la función g evaluada en a. En este caso, en el método L'Hopital, según el matemático francés Guillaume-François Antoine Marquet de L'Hopital, fue un matemático francés que desarrolló el teorema que utilizó los conceptos de límite y la derivada para analizar una función. Sean f y g dos funciones continuas en un intervalo que contiene en su interior el punto a, entonces función de a y función de ga es igual a 0, por lo que si ambas funciones son derivables en el intervalo, excepto posiblemente en esto a, significa que f de a y g de a existen. Además, si existe el límite de x de a cuando tiende a derivada de x sobre derivada de g, también existe el límite de x cuando tiende a de la función de x sobre la función de g. En este caso hablaremos sobre el teorema de Taylor, que fue propuesto por el matemático inglés Brooke Taylor entre 1685 y 1761, que fue su tiempo de vida. Dice que sea f de x una función y la derivada de f de x continuas en el intervalo a y b y diferenciables en el mismo intervalo a y b, si existe la primera derivada de la función, entonces existe también un punto x0 perteneciente a dicho intervalo. El segundo orden de la función sería esta función que estamos escribiendo aquí. Con esta función podríamos aplicar el teorema de Taylor para
poder encontrar la derivada de una función en ese intervalo. Ahora en este caso hablaremos sobre la velocidad promedio y explicaremos un poco sobre cómo aplicar conceptualmente y su fórmula para conocer la velocidad promedio de un objeto. La velocidad promedio es la relación que existe en el desplazamiento y el tiempo total de un recorrido, es decir, si el desplazamiento dividido entre el tiempo total del viaje. Su fórmula es igual a velocidad, es igual a el desplazamiento de delta x sobre el desplazamiento de delta tiempo. Velocidad es igual a delta x sobre delta t. Esto nos deja, si planteamos la fórmula, que podríamos conocer la velocidad sabiendo que la velocidad es igual a x al x2 menos x1 sobre t1 sobre t2 menos t1. Las derivadas, como podemos ver, son funciones que nos ayudan a interpretar el mundo de una manera muchísimo más realista, que nos permiten hacer mejores planeaciones con respecto a procesos que van a tener incremento tanto de tiempo, producción, etcétera. Entonces, si quisiéramos mencionar una aplicación rápida sobre las derivadas en el mundo real, pues lo primero que podríamos analizar es sencillamente el tiempo de desgaste de un neumático. O sea, un neumático al tener una resistencia inicial, un estado de reposo y una velocidad de desplazamiento, por medio de las derivadas podríamos conocer cuál es su desgaste, cuál es su desgaste promedio en un tiempo determinado, etcétera, etcétera. También si quisiéramos conocer, por ejemplo, el crecimiento poblacional de alguna bacteria, alguna especie en una región así, podríamos fácilmente por medio de las derivadas ubicar cuáles son los parámetros de nuestra función y de ese modo determinar de forma precisa cosas como el incremento, el tiempo de incremento, si existe alguna relación, si existe alguna función, si trabaja en alguna función exponencial, etcétera.